Alguien de aquí pensó que solo sería una semana de cuarentena. Hola gente, bienvenidos a este podcast, alguien de aquí, nuestro podcast, tu podcast, el podcast de la familia, el podcast, exacto, el podcast de la familia, que a este punto ya debería ser su favorito. El día de hoy venimos con un tema candente, un tema que, aviso, vamos a estar dejando aquí un disclaimer al inicio del video porque se van a tocar temas sensibles, así que si estuviste expuesto a una situación mala, o sea, más mala de haber estado en pandemia, por favor no lo veas. Si toca fibras sensibles, no lo veas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la pandemia, pero antes, primero nos tenemos que presentar. Nosotros somos Natalie Delgado, Alexinat y Dayanaris Castro. Y, por supuesto, oficialmente le damos inicio a este episodio. Fuerte. Fuerte. Empezamos con cuándo y cómo nos enteramos. ¿Cómo fue ese momento de que nos dimos cuenta que íbamos a entrar en una pandemia? ¿Qué nos pasó por la cabeza? ¿Dónde estábamos? Y eso. Bueno, nosotros estamos, yo me acuerdo clarito, como si hubiese sido ayer, eso fue el viernes 13 de marzo del 2020. Sí, que me asusta porque te lo sabes con tanta precisión. No, porque fue un evento canónico, creo que para todos. Nosotros estábamos en el liceo, estábamos en segundo año de bachillerato y fue graciosísimo porque estábamos en la última clase y dijeron, bueno muchachos, creo que el lunes no nos vemos. El lunes no nos vemos porque hay una gripe por ahí, hay COVID. Y nosotros tipo, una chévere. Tosedera, una guachafita. una gente inventando ahí, una moqueadera, una cosa. Pero nada, pues. Y fue gracioso porque en ese momento no parecía tan grave. O sea, nosotros estábamos tipo, semana libre, estábamos felices, todos estábamos celebrando. Hasta que nos dimos cuenta que esto se extendió por 2 años. Ahí sí ya no fue gracioso. Nuestro contexto fue el mismo porque, para los que no saben, los que están viendo el episodio por primera vez, nosotros estudiamos juntos. No, pero yo no estaba ahí. Él no estaba ahí porque quién sabe por qué decidió no ir a clases ese día, entonces nosotros nos vimos por el jueves 12. Ajá. Por lo tanto yo tenía, no sé cuándo nos volvimos a ver, creo que el cuarto año cuando volvimos a iniciar clases, porque después de eso no nos vimos antes. Feísimo, creo que nos escribimos. Nos escribimos, pero no, ni una vez sí nos vimos. Bueno, no sé si fue antes o dejar las notas los trabajos en la casa de tal que fuimos también a comer, no creo si fue hamburguesa por caliente. Sí. Ay, sí fuimos. Sí. No, mentira, estamos en algún momento durante la pandemia. Sí. Cosa que no se supone que no debe. Cosa que se supone que nunca tuvo que pasar. Creo que fue cuando ya se está como, entre comillas, abriendo la cosa así, porque no queda mal frente a la gente, mejor decimos eso. Lo siento. Pero sí, fue el mismo caso, y nos enteramos por profesores que dijeron, no, mira, el lunes no van a venir, porque tal, se van a implementar algunas medidas, porque no parecía tan grave. Sí. Ojo, nosotros decimos fecha porque aquí fue donde se estableció la pandemia en Venezuela. A lo mejor en otros países fue antes, fue después, pero por lo menos con nosotros fue en esa fecha. Y bueno, sí, no parecía tan grave. Nosotros estábamos tipo, ¡vacaciones! Sí. Aunque fíjate que yo no recuerdo haberme enterado por los profesores. Ahorita yo sí no me acuerdo eso, pero yo me enteré fue por unos compañeros en la salida. Porque literal, ya estaba en la salida, que ahí estaba la salida en la escuela y había un lugar donde pasaban los carros cuando te iban a buscar. Entonces yo estaba sentadita ahí esperando a mi papá. Y entonces escucho a unos compañeros, de hecho eran mayores, eran de cuarto, quinto año, y que, oye, ¿tú escuchaste hablar sobre la gripe esa en China? Entonces estaban hablando de eso por ahí. Estaban hablando así, me pareció tan raro, no intervení ni nada, solo escuché la conversación, y llegó mi papá y me subió al auto, y entonces le pregunté que, papá, ¿te has escuchado algo sobre una gripe en China? Y que, sí, lo que pasa es que está pasando esta situación, y empezó a explicarme, y al tiempo es que empezó la pandemia, y así fue como me enteré, y yo, o sea, tú te enteraste antes de que nos dijeran, mire muchachos, no van a venir jamás. Sí. Claro, porque uno se enteró, pero uno decía, bueno, eso se queda por allá. Exacto. Y uno decía como que, algo más. Sí. Hasta que, bueno. Hasta que se extendió. Hasta que se extendió y bueno, aquí terminamos viéndonos 2 años después. De pan. Bueno. ¿Y vos? No, espérate que faltó. Yo por lo menos, ahora sí.
Me enteré, creo que fue por Dayanari. O sea, no sé si es un recuerdo que me lo estoy imaginando o si pasó. O recuerdo sembrado. Ajá. O sea, yo me acuerdo que estaba como sentada en mi escritorio y estaba hablando por WhatsApp con Dayanari en el grupo de ella. Y como que me dijeron, no, que nos fuimos como que más temprano del colegio, algo así. Que nos fuimos más temprano por una cosa, una pandemia. Y yo, ¿cómo así? Y yo, mándame acá. Está en su ¿Qué casa. pandemia? ¿Qué es? Y yo, ¿qué, chica? ¿Qué estás hablando tú? Y yo, bueno. Pero ella me decía como asustada, como que no, ¿qué pasó tal? Y nos sentíamos tal y tal, como un ambiente raro. Y yo, sí. ¿pero de qué Es está que se hablando sentía la ella? gente preocupada. Sí. Y yo como no estaba ahí, Bueno. y yo no sabía nada de eso, o sea, no sabía nada de ninguna pandemia, ninguna gripe, Claro. ni nada. Y eso me está diciendo que hay una pandemia y que el colegio se sentía raro. Y yo, ¿qué están inventando, Sí. chicas? Están exagerando. No, porque fuera de juego se sentía la vibra como inicio del fin del mundo. Sí. Porque estaba Claro. nublado, ese día estaba Ajá. nublado y los árboles se movían así como que despacio se escuchaba como el murmullo de las hojas. Sí, sí. Y los profesores estaban todos como ahí, todos serios. Ay, güey. Sí. Estaban callados. Y yo, ¿qué pasó Y nosotros aquí? fuimos los últimos en salir, Ajá. porque ya todo el mundo se había ido. Nosotros quedábamos solos en el liceo. Entonces, todo estaba callado, evidentemente. Entonces, eso, más el tiempo nublado, no había nadie en los campos, no había porque no Y había en nuestro poquita gente liceo. también. Creo que había poquita gente en el liceo. Había gente, poquita gente en el liceo, porque ya todo el mundo se Ajá. había ido. Quedaban, era como que nuestros compañeros y así, y ponte que los profesores, directivos y así, pero ya la gran mayoría de los otros años ya se habían ido, porque salieron más temprano. Nosotros creo que salimos a las 2:45 ese día. Sí. Entonces nublado, solo se escuchaba como el murmullo de los árboles con el viento y las hojas cayendo. El fin del mundo. Pero se escuchó, se sintió horrible, horrible. Yo dije, man, ese es el fin del mundo. Cuando dijeron eso, pero era el fin del mundo por la vibra, porque se sentía pesado, pero nosotros estábamos tipo, ¡vacaciones! La verdad, sí. Hasta que se puso serio. Hasta que se puso seria la cosa. Uy. Que fue que no tuvimos que haber pensado eso, la verdad. Fue feo, fue la vibra fea. Por lo menos, ¿ustedes se acuerdan qué hicieron ese día? El día de... Ese día. De que nos enteramos. Ajá, No, que bueno, nos enteramos. absolutamente. Yo solo recuerdo llegar a mi casa y eso. Exacto. Esa era la vida del estudiante. Sí. Literal. Pero yo creo que si me puse a investigar, entonces también mi papá ponía que si Las noticias. y yo me quedaba con... Y uno veía, creo que para entonces no había empezado, no sé, esto ya es un tema sensible, lo de que enterraran a todos los cuerpos en un lugar En así. una fosa común. Ajá. Entonces, no sé si eso fue el mismo día, pero cuando yo empecé a ver noticias de eso, que la gente está enterrándola en lugares así, yo me quedé asustada. Yo, ¿qué es esto? No puede ser. Ahí era cuando la cosa sí Ajá. se ponía seria, ¿sabes? O sea, ya estaba seria cuando tuve aquí. No, estaban tirando los cuerpos ahí porque parecía, o sea, yo lo estudié en la universidad, nosotros vimos la peste negra y literalmente Ajá. era lo que hacían. Claro. O sea, la gente que tenía bajos recursos, que no podía permitirse el hecho de enterrar a sus seres queridos en Propiamente, cementerios y así, como tal, y que no eran reclamados, todos iban por una fosa común. Y prácticamente fue así tal cual en el COVID, pues. Entonces, ajá. Y eso también era tipo, no sé si es por la misma razón, pero saben lo del accidente de Chernobyl, que enterrando a las personas también por la radiación que sí, emitían. exacto. También pasa eso por lo del COVID. O sea, porque En en teoría teoría- están contagiados. Pero no creo que sea por esa razón. Exacto, pero una vez que te mueres ya no contagias. No, sino porque eran demasiados y como que no había no había espacio, espacio, no puede había ser. para poder hacer tanta, no, Exacto, como que puede ser. tocaba, pues. Y a lo mejor había gente no reclamada, porque pasaba, hay gente en el mundo muy sola, entonces como que no tenían familiares a que decir, mira, hermana, se te murió el tío, el primo, entonces los enterraban ahí junto con todos, pues. Feo, entonces Sí. está bonito. Eso está como que Nosotros, ¿por qué decidimos hablar de esto? Buena pregunta. Bueno, ajá, ¿qué hacíamos durante ese tiempo? Concha. O sea, las opciones de qué hacíamos tampoco eran como que muchas, pues. Yo me preocupaba era cuando mi familia salía que sí a comprar comida, porque también eso se puso difícil. Sí. La cuestión de la comida, la gente que compraba demasiado papel toalé, que no me lo explico aún, pero bueno. Sí. Van a subir con papel toalé, pues. Sí. Y yo tipo que bueno, en verdad. Bueno, No no, carne, pero sí, comida. compraban de todo. Yo me acuerdo hasta mi abuela, ella empezó a coser guantes y tapabocas también de tela. Porque creo que aún no, para entonces no habíamos comprado los que son así. Los de plástico. Exacto. Entonces nos hizo eso hasta a nosotros, nos sacó la medida de todo. Yo me quedé impactada, o sea, le hizo guantes a todos y también tapabocas. Hizo varios tapabocas para cambiarlo.
Pues yo me asusté y recuerdo todo, llegaban y eso era una lluvia de alcohol. Sí, bañándose en alcohol, sí. Y quitándose la ropa ahí rápido y se iban a bañar y nosotras ahí todas asustadas. Eso me preocupaba muchísimo cuando salían a comprar la comida. Y claro, era necesario, pero me asustaba. Y es que también la zozobra del COVID era de que tú no sabías por dónde te ibas a contagiar, porque había tantos focos de infección, o sea, no era nada más que una persona te escupiera hablando, estornudando, etcétera, sino también la superficie. Sí. Entonces, cualquier cosa tú no sabías si te caía en la ropa, si te caía en las manos, o cuando te agarrabas de algo, te quedaba en las manos, o sea, era un foco de contagio que puede ser cualquiera. Entonces, por eso es que mucha gente, yo vi un video que, bueno, eso se hizo parodia, pero era una gente de que afuera en la casa se quitaban toda la ropa, quedaban totalmente desnudos, nada más con su ropa interior, y les echaban jabón, agua y con un cepillo le daban en la piel. Como que para que no quede ningún tipo de duda de que estás limpio, pues. Ay, pero nosotros saltamos a este punto y yo no dije qué hice ese día. Sí, tú dices de qué pasó. ¿Qué bebé tú qué hiciste? No, nada, lo mismo que Natalie. O sea, Llegué llegué. a hacer tareas felices como si nada estuviese pasando porque para el momento no era la gran cosa, por decir, porque no había llegado a Venezuela. Exacto. Y si habían llegado a Venezuela había sido como unas medidas preventivas de que, ay, bueno, hay algunos casos y todo lo demás, pero ya la cosa se puso fea. Entonces fue incrementando al paso de la semana. Exacto. Yo lo que hice sí fue eso, llegar a hacer tarea y ver las noticias. Y por lo menos mi abuela, que es muy fan de ver las noticias, ella estaba viéndolo todo y era como que angustiante porque a lo mejor aquí no estaba tan feo, pero en otros países sí estaba feo, de verdad. Feo. Y que, bueno, ya el virus llegó a Argentina y tú, ¿qué? ¿Y tú cómo? Los que se fueron los de Corea, ¿no? Sí, Ellos sí. no tuvieron contagio. Corea del No, Norte, yo claro sé, está. pero Corea sí, ¿verdad? Corea del Norte, no Corea del Sur. Ay, eso yo no lo sabía. Oye, no sé, Yo creo, no sé. ni idea. Bueno, hay que investigarlo. Si estamos equivocados, pónganlo en los comentarios. ¿Qué hacíamos durante ese tiempo? ¿Qué hacíamos? Obviamente que lo que hacíamos era hacer tareas, las cosas, el mayor tiempo se repartía en hacer tareas y dormir. No había de otra, no. O sea, no tenía de otra opción. Al inicio las tareas se enviaban por correo y luego esa gente dijo, no, bebés, así no. Y nos mandaban a hacerlas a mano y entregarlas presencial. Y habían horarios y todo. A cada año le tocaba un año distinto. Y obviamente dormir, porque qué mejor manera de matar el tiempo que durmiendo. Ver películas, claramente, obvio. Series, ahí fue donde uno se puso loco con Netflix, así, dale, así. Jugar en la casa, tipo stop, bingo, Monopoly, eso. Y obviamente que salir por la urbanización, tipo dar una vuelta con mascarilla y las medidas de seguridad, pero porque si no iba a enloquecer, de verdad. O sea que no hay nada peor, y eso nos lo dijo un profesor en clase, que no hay nada peor como una medida o una prohibición impuesta. Porque, por ejemplo, si tú no quieres salir, y puso el ejemplo de la pandemia, si tú no quieres salir de tu casa por un mes fino, porque es algo que tú estás decidiendo, pero ahora que te lo imponga alguien y que te diga, mira, no vas a salir por tales y tales razones, ahí la cosa cambia. Ahí es tipo, como que yo no voy a salir. O sea, ¿quién eres tú para decirme que yo no voy a salir? Entonces sí era difícil. ¿Qué hacían ustedes? Bueno, yo por lo menos durante ese tiempo, ya la verdad no recuerdo mucho. Episodios traumáticos, no recuerdo mucho, la verdad. Decidió borrarlo de su memoria. Sí. Pero durante esa época fue que yo empecé a tener un interés más profundo por el K-pop, que me acuerdo que yo sí bailaba todos los días. Yo estaba loco, yo bailaba pero todos los benditos días y bailaba horas. O sea, cuando te digo horas, es horas. O sea, me levanté que si a las 8 y bailaba como hasta las 3 de la tarde. Estaba loco. Bueno, que quién no. Era su forma de aliviar Sí. todo eso. Ese fue el momento más desesperado de toda nuestra vida. A mí me comencé a llenar de aprender tarea, a hacer tarea. Hicimos muchísima, Sí. pero muchísima tarea. Y ahorita lo vamos a hablar en el siguiente punto, pero hay algo que decir que me acabo de acordar. Coño. No es lo de esa persona, sí. ¿Chisme? No. Ah. Y los espectadores tipo, ¿y de Que quién están hablando? Cuente. No. Si llegamos a los 1000 suscriptores, otra vez. Si llegamos, no, fuera de juego, si llegamos a los 1000 suscriptores, Coño, pero contamos eso. no joder,
No, Ok, ¿qué más hacía? En ese tiempo también empecé a hacer ejercicios desde casa. Ujú. Fue cuando empecé a tener mi rutina, pero no era muy consistente, la verdad, no sabía qué estaba haciendo. Y empecé a aprender coreano. No sé por qué me dio las ganas como de empezar a aprender un idioma nuevo y empecé a aprender coreano. Lo tuve que dejar porque después el colegio no me permitió hacer absolutamente más nada. Ni vivir ni dormir. Pero, mira, tuve la iniciativa. Exacto. Exacto, lo que cuenta es la intención. Y más nada. A ver, en mi caso, también estoy como tú, hay muchas cosas que no recuerdo porque siento que, la verdad siento que fue muy rápido, o ahora yo lo siento muy rápido, probablemente, Sí. probablemente durante ese tiempo fue demasiado lento las horas encerrado y eso, pero ahorita yo siento que fue así, Sí. muy rápido. Pero en ese tiempo, para empezar, yo vivía haciendo tareas también, es que se pasaban. Yo creo que se excedieron demasiado con las tareas, porque primero, como dijo Daya, te la pedían virtual y después les dio porque eso se tiene que entregar en presencial, fue una ladilla. Y eso y, bueno, siempre andaba pendiente de mi hermano. Me acuerdo de alguien. Andaba siempre pendiente de mi familia. Nos quedamos encerrados en la casa. Ahí creo que también aproveché para dibujar, pero ahorita, así que tengo un recuerdo, un dibujo hecho en pandemia, no recuerdo. Tengo que ver la fecha de publicación para ver qué más hice. A veces nos sentamos en el piso y hablábamos de cualquier cosa. O sea, imagínate el nivel de desesperación. De aburrimiento. De aburrimiento. El nivel de que nos queríamos matar entre todos. Eso también, tipo, hacía llamada con mi familia y nos contábamos cómo estaban, cómo se sentían. Hubo un tiempo que también empecé como a moverme de casa, porque yo estaba unos tiempos aquí en la casa de donde yo vivo, normal, pero otros fines de semana nos íbamos a casa de mis abuelos para llevarles la comida también a ellos, porque ellos se quedaban solos. Claro. Entonces iba a acompañar a mi mamá y eso era, todavía es la calle vacía, eso me daba mucho miedo. Desolado. Sí, entonces llegábamos y eso era otra vez lo de el alcohol y eso, y también me acuerdo que había No mucho el alcohol de sino el alcohol de literalmente bañate. Exacto. También me acuerdo que veía cuando estaba con mis abuelos, veía mucho las noticias porque ellos sí ponían el televisor. Nosotros aquí, que sí radio y así, pero televisión por cable no. Entonces ahí veía las noticias con mis abuelos y recuerdo que también me paraba temprano porque, ¿se acuerdan que en el Canal 8 ponían y que una programación para que los niños estudiaran mientras están en cuarentena? Sí, sí. Yo me paraba temprano para ver eso. Sí, era tipo haciendo tarea que nadie le dio así, ¿no? Pero... Bueno, no la hice, yo veía la programación. Mi abuela me decía que la hiciera, yo no, ¿qué te vas a ya tengo mucha tarea, la hice. ¿Qué voy a estar haciendo yo? Tú me ves a mi cara de que... Bueno, eso y bueno, nada más que todo así como conversar ahí en el piso. A veces salíamos, pero muy poco. Me acuerdo una vez que sí, mi mamá veía como que estaban muy frustradas por estar encerrada y de hecho nos llevó a hacer un picnic allá abajo en el parque de mi casa. Entonces eso estaba solo, claro. Entonces llevamos los guantes que les dije que cosía mi abuela y las mascarillas. Entonces llevamos una manta y todo y nos fuimos a comer en el parque. Y como eso estaba solo, no había nadie que nos interrumpiera, ¿no? Claro. Entonces fue como, esa era unas maneras de liberarnos del estrés de eso, no solo de la escuela, sino también de toda la situación. Porque también en mi parte de familia sí perdimos a unos familiares, entonces fue como una manera de medio desestresarse. Claro. Entonces eso más que todo fue lo que hice. De resto no me acuerdo. Recuerdo que sí veíamos también películas y así, pero más que todas las tareas creo que eso fue lo más frustrante. Sí, eso fue lo que más vimos en pandemia. Literalmente. Y eso del alcohol me hace recordar cuando uno salía, las pocas veces que salía, que se compraba cosas así, que siempre que entrábamos a una tienda y te echaban un antibacterial ahí todo piche, y todo pegajoso, viendo todo mandarina, que esa vaina. que era como un agua, pero que olía terrible. Que parecía agua de charco. No. Ay, no, Ay, eso era no. A mí sí feísimo. no me gustó eso, que era como que viscoso y todo Ajá. eso. Sí, que era se como quedaban las manos peso. como una pega. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Terrible, horrible, Yo creo que esto me da algo más de sí, yo creo que tú me estás echando el codo en la mano, no suave. Ay, buenísimo, buenísimo. Ay, no. Ay, pero es que creo que pasamos al punto de estudiar en casa porque tengo algo que decir. Okay. ¿Ustedes se acuerdan? La vez en que nos mandaron a grabar el video de la gincana. Sí, me acuerdo. hay un video por ahí de nosotros saltando la cuerda. Qué humillación. Lo que me hacía para las notas. Y haciendo carrera de saco.
Creo que todo el mundo pasó por eso, no solo Sí, nosotros. en TikTok yo he visto que hay muchos que ya subiendo videos de tareas que mandaron en pandemia. Y que está haciendo ejercicio. Y hay yo vi uno que un chamo tuvo que hacer una zumba. Y empezamos, y una, y dos, y tres. Bueno, de para que estamos en lo mínimo, te lo juro. Dimos demasiada pena ajena. Yo me imagino todos los que los profesores se cagaron de la risa viendo esos videos. O cuando mandaban que se posicione y la gente como que lo Ay, leía y se veían los ojos, así que... Me acuerdo de esa vaina, qué horrible. Qué horrible. Y te dicen que, no, pues ponte la camisa y todo. ¿Se acuerdan que se pusieron el Sí. uniforme para Juan y yo que no? Y uno leyendo un papelbón atrás. Y la camisa del liceo y abajo los chorcitos. Reímos para no llorar, chicos. Eso fue humillante. Y abajo esa ropa que te pones de casa que tiene como unos huecos, unos años. Ay, no. Pero, o sea, poniéndonos serios, estudiar desde casa fue lo peor. Horrible, Fue lo peor. asqueroso. Horrible, no se lo deseo a mi peor enemigo. De pana. Porque en realidad nadie estaba aprendiendo, o sea, estábamos haciendo las tareas, era por entregarlas y ya. Rápido, porque te ponían todas las materias encima, literal. Sí, y el lapso de tiempo era mínimo, por lo Exacto. menos nosotros, yo creo que uno de los, yo tengo hasta, creo que recuerdo vivido que uno de los que mandó las guías primero, creo que fue el de valores, que nos mandó la broma de hacer algo que tenga que ver con el COVID o algo de Nos valores. mandó muchas cosas, papas Sí. mentales, no sé qué Ujú. cosas. Que escribamos una carta a Dios. No, mentira, tampoco. Eso no fue. Eso Pero fue. sí, una vez, yo me acuerdo. ¿En serio? Sí, me acuerdo en cosas de Una inglés. carta a Dios. En cosas de inglés nos decían ni que lo de la rutina, pero ahorita con lo Y del hacer una COVID, infografía. ¿Se acuerdan de la Ajá. infografía esa del Sí. COVID? Terrible. asqueroso. Y realmente que el aprendizaje era mucho más difícil porque tú no estabas teniendo el contacto con los profesores. Ujú. O sea, por lo menos en nuestro liceo, no era tipo sesión en Zoom, en Ajá, Google Meet, no. O sea, y me perdonas, amiguitos, pero hay que decirlo, o sea, Nos mandaban unos archivos PDF ahí, que para que tengan en cuenta, ponen tú que teníamos 10 materias. Y por cada lapso teníamos que hacer mínimo 4 o 5 actividades en cada materia. Entonces, ¿qué hacían? Que mandaban un solo PDF, por ejemplo, con química, y te mandaban casi siempre eran fotos tomadas del libro y ya explicando el tema, sí. y las actividades, y las 4 o 5 actividades que tenías que hacer de química, y así con todas las materias. Uno no aprendió un coño, esos libros no se entendían, No. no explicaban nada. Yo siempre recurriendo a YouTube y esa Sí. vaina porque no se entendía absolutamente nada. Sí. Y se quedó una Fue tan profundo que nos quedamos sin palabras. Ay, sí, horrible. Es que eso era lo malo, porque siempre los profesores tienen como que su mañita. Y uno cuando conoce en clase dice, mira, tienes que hacer el margen de tal forma, de tal forma. Y como no sabíamos, nosotros entregamos la tarea y después, porque tenías que hacer, ponerle un puntico Sí. aquí, no sé qué cosa. ¿Cómo íbamos a saber? Poner un asterisco de color rosado en la Ajá. izquierda y en la esquina superior derecha. Ujú. Y entonces, como no lo pusiste, sacaste 15 y uno. Sí, loco. O sea, una cosa terrible. Y es que la verdad, es lo que decía Ale. A nosotros nos hacían unas guías, un compendio de guías. Yo me acuerdo hasta el título, compendio. Hijo de su puta madre. Y la cosa es de que te lanzaban ese archivo y ve a ver tú si entiendes, porque tampoco teníamos comunicación con los profesores. No. O sea, ellos lanzaban su broma y no es que, mire, profesor, tengo una duda, podría escribirle por WhatsApp o algo así. Profesor, tengo una duda aquí en esta parte. No. Para empezar, ni siquiera teníamos el número del profesor. Y segundo, no te daban esa oportunidad. O sea, eso era, yo te lo lanzo y bueno, tú sí entiendes. O si no, Yo me acuerdo de ese tiempo porque como no había, por ejemplo, química, eso, nadie entendió química. de pana. Todo Ni eso- física, marico. de pana. Ni física, ni Y yo me matemática, ni biología, ni acuerdo, castellano. básicamente todo, nadie entendió nada. Bueno, soy tu educación física. Nosotros nos da pena, man. Nosotros y yo haciendo carrera de saco, pues soy una estúpida. Yo sí me acuerdo de ese video, chama, creo que yo lo vi. Recuerda el tuyo, No, bueno. el tuyo. ¿Por qué? ¿No se lo mandas? Creo que sí. Ah, sí, sí. ok. Bueno, entonces Qué decía, pena.
Que yo me acuerdo también porque como pasaba eso que no entendía nada, yo me acuerdo de mi papá conmigo sentado ahí haciendo la tarea porque yo no entendía y Tu me papá nos tenía que ayudó explicar. burda. Sí, Sí, que nos mandaba fue videos. horrible, sí. Y Y audio, ¿se audios. acuerdan? Ujú. Porque era tan difícil la tarea, o sea, no se entendía, la explicación que traía la guía era tan mala, Ujú. que mi papá, que sí está, él es químico, se tuvo que sentar conmigo y con mis amigas, literal, yo les mandaba audios, videos de él explicándonos cómo hacer esos ejercicios porque eso no se entendía. Foto de fórmula, todo. Sí, y no solo química, él nos enseñó física también, Ujú. química y no sé Y si creo que matemática, matemática nos ¿sí? ayudó. Sí. Ujú. Bueno, entonces él fue nuestro profesor en la pandemia, Literal, literalmente. No, y llegó un momento que fue tan feo que yo también tenía un profesor que me preparaba en matemática y física y era el papá de Natalie y mi profesor. O sea, era una cosa que la cosa estaba tan heavy que tuvimos que buscar ayuda por fuera de que nos explicaran cómo carrizo hacíamos los ejercicios. Ya no, los de ejercicio de matemática. Lo peor, Sí. lo peor. Ya reviví el trauma, no puedo, me No retiro. puedo. Eso es algo que nosotros Era dijimos que bueno, que terrible. no queríamos revivir y aquí estamos. Ujú. Lo que sea por ustedes. No, Lo y que sea por ustedes. con todo y todo que teníamos ayuda, por lo menos a mí me bajaron las notas todo ese tiempo. Ujú. Yo vi mis notas al final cuando salí de quinto año y esas notas ahí me bajaron y yo, para el base. Y tu hijo de su Yo- Fruit Loops. Es como les digo, es que no nos daban explicaciones claras. No. Y también que a veces eran ejercicios como muy específicos. Sí. Y tú buscabas en YouTube y no parecía ni siquiera nada similar. Y era como que, bueno, ¿y qué hago? Me lo invento. Exacto, porque uno decía, mira, por lo menos una fórmula, una forma de Ajá. resolverlo, por lo menos similar, nada. Nada. O sea, era casi que el libro de Baldor, o sea, pero el libro de Baldor sí es de física, ¿no? O de No sé matemática. matemática. Ajá, literalmente era el libro de Baldor y tú estabas tipo, Yo aún conservo los trabajos de esa fecha, creo, en una carpeta así. Porque esos yo eran tengo el de unos movimiento trabajos así. rectilíneo uniforme. Chavo, sí. Ujú. Horrible, eso fue horrible. No, ya, pasemos de tema, ya me revivió el trauma. Terrible, el trauma es real, muchachos. Esto no fue juego. Y aunque uno ahorita lo cuente riéndose, en ese momento creo que estábamos en uno de los puntos más bajos de nuestra salud mental. Sí, O sea, literal. fuera de juego, fuera de juego. Porque uno Ujú. traía la presión, primero lo que está pasando, viendo Ujú. lo de los fallecidos, que en paz descansen, por cierto, lo de que pasaba en el mundo, todo eso callado, aparte lo de la exigencia escolar, porque aparte que no se entendía nada en esa guía, Exacto. eso era así, tenías que entregar así, Sí, traías sí. todas las materias encima al mismo tiempo y era horrible. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Literalmente el miedo a que uno de tus familiares se Se contagiara y contagiara. eso, ¿no? Ujú. Eso fue los peores momentos de la vida Ujú. de los estudiantes. Sí, Sí. de todo el mundo. Y es que Exacto. también el aislamiento afecta mucho en el cerebro. Sí. Los humanos somos criaturas sociables. O sea, es algo que está en nosotros. No Sí. podemos pasar tanto tiempo aislado porque hay gente que se vuelve loca aislada, Sí. seguro, hay gente que se vuelve loca aislada. Hubo gente que quedó paciente psiquiátrico, de verdad, a raíz de la pandemia. Y en la pandemia también hay mucha gente que desarrolló depresión y ansiedad Ujú. por el aislamiento, eso que no es común como que nosotros como seres sociables que somos, que de repente no veamos a nadie, no salgamos, no hagamos nada, ni siquiera ver los rayos del sol, que cónchale, más todo lo que estaba pasando en el mundo y mucha gente que se quedó sin trabajo también. Sí, Ujú. porque vivían del día al día. Ujú. Sí, hubo gente que vivía del día a día o empresas e instituciones empezaron a despedir masivamente. Sí. Fue una cosa impresionante. Entonces, y yo me preguntaba a la gente que por lo menos en mi casa somos 6 y obviamente que llegaba un momento en que nos queríamos matar entre nosotros. Porque, mano, nada, estoy viendo las mismas benditas 6 caras todo el día, porque ya nos veíamos obviamente todos los días, porque ahí vivo, obvio, son mis compañeras de casa, son mis roomies, pero todo el día, las 24 horas del día, por días, o sea, llegaba un momento en que el roce también de estar tanto tiempo juntos, mano, me estoy hartando de vete la cara, Claro. pues, o sea, ya, era Ujú. horrible. Y por lo menos en una de las cosas que a mí más me afectó de eso, sé que fue que me acostumbré tanto a estar en mi casa que cuando salí en pandemia, o sea, me fui al otro extremo. No quería salir de mi casa. Cuando ya estaba como normalizado, yo me quería quedar en mi casa. O sea, yo me quedaba encerrada en mi casa y yo no me gustaba salir. Mi mamá peleaba conmigo porque ni siquiera le acompañaba a comprar. Y yo decía, no, yo me voy a quedar en mi casa, me voy a quedar en mi casa. O sea, me fui al otro extremo. Y es como que, mano, ya han pasado 2 años y te acostumbras. Ujú. Entonces fue horrible, como que uno se acostumbra a ir al aislamiento.
Pues, puede pasar. Sí, a mí me pasó lo mismo, que pasé tanto, pero tanto tiempo sin interactuar con gente, que ya cuando volví a la sociedad normal, yo te juro que yo no sabía interactuar con la gente. Sí. Me sentía pero tan incómoda estando como que frente a alguien, saludar, hablar. O sea, era horrible, yo no como que no quería, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada. Y era porque nos acostumbramos tanto al aislamiento que, cónchale, cerebro es como que ya, ¿no? Ya eso no. Sí, ya es como del estado natural, pues. Ujú, Sí, es verdad. pero fue terrible, terrible. Y también que nosotros estábamos creciendo en ese momento, Sí. o sea, en el momento de etapa de adolescencia. Exacto. Y obviamente que nos afectó el estar en la adolescencia, cuando estamos desarrollando, estar en aislamiento. Claro que afecta al cerebro, afecta también a los niños, afecta a mucha gente. Claro. Ay, no, es horrible. No, y dígame también el hecho, ¿vas a decir algo, Natalie? Perdón, te repito. No voy a decir nada. Es que de hecho yo fui todo al revés. Ustedes dicen que no ¿De querían verdad? salir. Tú estabas tipo Yo quería salir, Y tú pero sabes, ¿verdad? ¿Sáquenme de aquí? la verdad es que no parece, pero a mí, aunque sea introvertida, la verdad prefiero la calle. Me gusta estar en la calle. Me gusta estar en la calle más que en la casa. Aunque salgo muy poco porque obviamente la facilidad es un carro, Claro. pero a mí me gusta más la calle, entonces está que bien. Lo único que sí no me gustaba era la modalidad de volver a la escuela, Bien. eso sí. No, yo no quería. Sí, y dígame cuando veníamos que si una semana sí, una semana no. Ajá. Uno y que, es que acaso el COVID me dice, la mira, semana, esta semana no salgo, bebés. Literal. Y que la semana es flexibilidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y que acaso el COVID dice, no, muchachos, esta semana lo dejo tranquilo, no se preocupen. Besos, cuídense. No entiendo, no entendí. Nunca entendí eso. Bueno, yo estaba al revés, yo quería salir. Y yo dije, ya no aguanto más, sáquenme de aquí. Sí, horrible, horrible. No, y siento que, bueno, por lo menos así se vivió en Venezuela, a lo mejor esto también se replicó en otros países, es el hecho de que la gente en cuanto dieron la semana de flexibilización, eso fue peor, porque creo que este fue el único país que se inventó esa vaina de decir semana de flexibilización. Creo que sí. Y lo que pasó fue de que la gente dijo, claro, esta semana es flexible, ando sin tapabocas, sin medidas de seguridad, Claro, sí. me vuelvo loco. Obviamente Sí. que los casos aumentaron muchísimo y nos volvieron a cerrar todos indefinidamente. Que me acuerdo esa Ujú. vaina. Entonces, yo digo, mano, no la dimos para nada. O sea, en términos de devorar, ayunamos. Te lo juro, o sea, no. No, terrible, terrible. No. Y obviamente que una de las cosas principales es la paranoia de salir, porque a la hora de la verdad tú no sabías si por un dolor de cabeza que te diera o algo Sí. así, es decir, ya me contagié. Ujú. Por lo menos en mi caso, y obviamente que como dijo Natalie, recibir a gente de la calle, o sea, tu mamá, tu papá, por ejemplo, y tú no saber si a lo mejor venían con el virus encima, entonces Sí. que te vinieran a contagiar, de que estoy sin contagiado de ellos. Por lo menos en mi caso, yo tuve miembros de mi familia que se contagiaron, y no sé por qué, ya esa parte sí no me acuerdo, no sé por qué los aislaron en un hotel. O sea, los metieron por un hotel y los aislaron a ellos 4, creo No, que claro, era. porque no podían estar en la casa. Exacto, porque no podía, exacto, me das de razón, pero no podía estar con los otros miembros de la familia que Claro, no porque estaban se contagiados. Bueno, pero es que no la pensé, por eso digo que no me acordaba el porqué. Tenía que hacerlo porque también me acuerdo que hubo gente que no se enfermaba, pero no lo entregaban, o sea, no lo llevaban a los sitios médicos. Ajá, y hubo gente Hubo un que era tiempo, sí. sintomática también. Ujú. Hubo Sí. gente que era sintomática, entonces eso es peor, porque ya tú no sabes, o sea, por ejemplo, Dios me guarde, yo puedo estar aquí normal y está contagiada. Ajá. Entonces vengo yo y como yo estoy perfecta, contagio a Natalia y Ale. Entonces era aún más peligroso eso, porque entonces ya tú no sabías quién tenía y quién no. A ellos los aislaron en el hotel y nosotros estábamos como que pendientes de que, bueno, su estado obviamente que no avanzara. Pero gracias a Dios no pasó, por lo menos por mi lado, yo no perdí ningún miembro de mi familia, pero sé que mucha gente sí, como fue el caso Sí. de Natalie, y hubo gente que perdió familiares en cuestión de días, de Ujú. semanas, o sea, se los consumió. Sí. Y yo tengo un amigo que a su abuelo se lo consumió en días y era una persona sana. O sea, no fumaba, hacía ejercicio. Ay. Claro, ya era tercera edad, ya tenía como 70 años. Pues si tenía ese nivel de salud, imagínate. Exacto, no era alguien de que no fumaba, Le pegó no fuerte. tenía mal. Exacto, y eso fue en cuestión de una semana y se lo consumió. Fue, y es así, o sea, en un montón de familias le pasó así, de que perdieron a su familiar y en cuestión de días. Ujú. Entonces, fue fuerte, pues, y vieron literalmente a la gente poniendo a tu alrededor. Por lo menos en el edificio sacaron a una persona con COVID cuando hubo no sé si ustedes tuvieron recuerdo de eso, el primer caso de COVID cerca de ustedes. No Ni que idea. yo recuerdo. ¿No te dan recuerdo?
No, bueno, creo que quizás sí hubo algunos contagiados aquí en donde yo vivo, pero en mi edificio en específico creo que no. Ok. En mi edificio sí, y tuvieron que sacar a un vecino en ambulancia. Y era horrible porque ya una vez que tú veías tan cerca, tú decías, mano, esto es real. Ajá. O sea, esto es real, la gente se está muriendo por esto. Y obviamente que el miedo era peor. Ujú. Por lo menos a mí, yo no sé si al final a mí no me dio, pero yo me acuerdo que hubo un momento que de repente me cambiaron los gustos. Yo comí una arepa y me sabía terrible, o sea, tiene un sabor rarísimo. Y tú dijiste, Y era la misma arepa de siempre, y yo, mami, ¿qué está pasando? mami, ¿qué le echaste a esto? Y sé que hay mucha gente que le pasó eso, que de repente le cambió, por ejemplo, el olfato Sí. o el gusto, le No, cambió como o sea, unas cosas rarísimas. o no lo tenían más, o sea, Ajá, o lo Eso era una perdieron. paranoia sí. porque eso según también era uno de los síntomas al tener Sí. COVID, entonces creo mucha paranoia en ese momento. Sí. Yo creo que vi a alguien, creo que era en Facebook, en Instagram, alguien que yo sigo, creo que era un dibujante que perdió el sentido del olfato, algo así en el COVID, como que fue. Mierda, ¿y lo Sí. recuperó? No sé. Creo que No no. sé, no vivo con él. Y que no se ve. No sé, déjame llamarlo, pa. Déjame decirlo, muchacho. O sea, no, y terrible. Ay, no. Terrible. Y uno decía, nosotros tuvimos una sospecha, creo que a inicios del 2021, algo así, sé que era diciembre, porque todos nos empezó una tos, todos nos empezó una broma, pero no fue algo que tumbó. Ajá. O sea, no fue algo, fue como si fuera una gripe. Exacto, sí. Nosotros y que presunción de que pudo ser, pero al mismo tiempo nadie se hizo el test de COVID y a nadie lo tumbó así que tú dijeras, mano, sí, sí es. Ujú. Entonces nosotros estábamos tipo, es, no es, porque ya tú lo sabías, puede ser una gripe o como no. Ajá. Y en ese momento todo aquel que estornudara o que mínimo tosiera tenía COVID. Ujú, Entonces literal. era difícil de determinar. Y a veces daba miedo aceptarlo, porque también Sí. en los hospitales era horrible, o sea, los hospitales era como que para ir para que te Muriera, sí. sí. Sí, es como yo decía hace rato, mucha gente por miedo a eso de los hospitales prefería quedarse en casa y evitaban ir a esos lugares por el miedo que sentían, ¿no? Entonces Ujú. había mucha gente que se quedaba en casa por miedo y entonces contagiaban al resto de la familia. Exacto. Ujú. No, y es que te pones a ver y si metemos lógica, si era peor. O Sí, sea, si era peor ir a los hospitales, Por lo menos acá, por lo en menos aquí en Venezuela. O sea, si era peor porque tenías no solamente a los que obviamente estaban confirmados con casos de contagio, sino también el hecho de que tú no sabes si podías agarrar otra infección, otra enfermedad, Ujú. otra cosa y que complicara la situación y ahí sí es que te fueras para el bote, pues. Sí. Entonces, y al bote me refiero no a la cárcel, a que te fueras con Diosito, pues. Ujú. Entonces, mucha gente prefirió quedarse en casa y obviamente que la Sí. consecuencia era que contagiaban a toda su familia. Ujú. Sí, eso pasó mucho en mi familia, perdón. En mi familia yo tengo una tía que de hecho ya se enfermó de COVID y estábamos preocupados porque ella tenía cáncer. De hecho, Mierda. creo que aún tiene cáncer o ya lo superó, pero siempre estuvo en esa enfermedad y yo me acuerdo mi mamá y mis tíos le llevaban comida a ella y a su familia porque ellos nunca fueron al hospital. Entonces ella andaba contagiada, tenía niños en esa casa Ah, bueno. y creo que se contagió mi tía y la hija de ella, pero al final sí lo superaron, pero siempre estuve ese Claro. miedo de que Sí, contagiara claro. a mi mamá o a mis tíos Claro. y que contagian a la niña. A la niña no le pasó nada, pero uno siempre estuvo ese miedo. Claro. No, y también ella ser población vulnerable, que bueno, Ujú. venir de un cáncer, tú tienes las defensas en lo Claro. mínimo, ¿sabes? Exacto. Entonces, imagínate encima de eso un COVID, o sea, no, lo peor, lo Ujú. peor. Y otra cosa que yo tengo aquí anotada de cómo me afectó o cómo nos afectó fue el hecho de que, y esto es una de las cosas que como que más me pongo a pensar ahorita en el presente, es los momentos que perdimos. Sí. O sea, Sí. creo que eso es Demasiado. lo que yo más rememoro a veces que me pongo a pensar porque son cosas y momentos del liceo que son irrepetibles. O sea, Claro. nadie nos va a devolver el segundo año, Ujú. nadie, por lo menos mi hermano en ese momento Sí. se graduó. O sea, a él le tocó graduarse en el La gente que se 2020. graduó en pandemia, chamo, Horrible, sí. lo peor. Mi hermano tuvo que, bueno, ni siquiera mi hermano, mi mamá, porque llamaron fue a los representantes a retirar el diploma por secretaría, o sea, por la ventanita ahí del liceo. O sea, ellos no tuvieron acto, no le hicieron un acto después, o Ni sea, ya fiesta. cuando nada, o sea, nada. Ese día nos reunimos nosotros los 6
en familia, vino mi tía que era una vecina, ya, eso éramos los únicos que estábamos, y literalmente vecina porque vive al lado mío, o sea, literalmente mi vecina. Y ya, y es un vacío en la historia que tú dices, hubo un salto de segundo Sí. a cuarto año, de repente estábamos en mitad de segundo año y volvimos como a mitad de cuarto año. Entonces hay como un vacío en la historia que tú dices, mano, ¿qué pasó aquí? Como se siente tan rápido, es como si no Sí, claro. hubieses vivido eso. ¿no? Porque como todos los días eran los mismos, se sintió como que no fue nada, pero a la vez fue bastante, ¿sabes? Sí. Raro. No fue nada en lo que pasó o en nuestras vidas en contenido, pero sí fue mucho a nivel histórico, pues, y a nivel de nuestra historia personal. Porque por lo menos todos, absolutamente todos como civilización tenemos un vacío en la historia con esto de la pandemia. Todos. Nosotros que no supimos, nuestro liceo se divide en que en el primer piso está primer año, en el segundo piso está segundo y tercer año, y en el tercer piso está cuarto y quinto año. Nosotros pasamos de estar en estos salones que son segundo año, nos tocaba venir a los salones de esta ala para luego subir cuarto y quinto. Nosotros pasamos de estar de este lado a pasar al salón de Al arriba, último piso. al último piso sin haber pasado por los salones de tercer año. Fue una cosa horrible y fueron momentos que nosotros perdimos en amistad porque cosas que tuvimos que haber vivido, Sí. cosas que tuvimos que haber hecho, no se hicieron y eso es algo que no se recupera. Y yo me pongo a pensar mucho en eso y ay, ¿qué pudimos haber hecho? Sí, ya da tristeza, como que perdimos como que los años de adolescencia, que estamos, como nuestros últimos años de adolescencia, los perdimos ahí Esos solos, 2 pues. años Sí. ahí encerrados en casa. Y la verdad es que tienes razón. Sí, yo siempre vivo pensando eso, que perdimos esos años de adolescencia. Literalmente, mi mamá siempre se la pasa diciendo, no, disfruta también tu liceo porque estás como en la etapa donde vas a ser como los mejores amigos, donde vas a Sí. inventar, lo vas a pasar bien. No ¿Dónde pasó. quedaron esos años? Sí. Porque pasó muy rápido, no tuvimos Sí. tiempo de nada. Exacto, fue doloroso. Y Sí. el hecho de que nosotros creo que en toda la pandemia nos vimos como que una sola vez, que fue lo que dijimos, lo de los perros calientes, hamburguesas, que no se note que cada vez que nos vemos para comer. Sí. O sea, ¿qué está pasando ahí? No sabemos, pero La comida reúne a las personas. eso es cierto. ¿Y nosotros qué amamos hacer? Comer. Eso lo hemos hecho. Claro. Entonces, fue fuerte porque es momentos que nadie te devuelve. Nadie te devuelve esos momentos, nadie. O sea, eres tú tratando de sobrevivir. Nosotros pasábamos que en segundo año, nuestra camisita azul que nada más utilizamos primer año y mitad de segundo año, y de un momento a otro pasamos a utilizar camisa beige. Fue horrible. Esas camisas las pudimos rayar. Creo que eso en tercer año se rayaba. Esa en tercer año se rayaba. Nunca rayamos. No la rayamos, No la ¿verdad? rayamos. Porque es que ustedes a lo mejor no lo hacen en sus países, pero aquí en Venezuela, cada vez que uno pasa, por ejemplo, pasas de tercer nivel a primer grado, se raya la camisa. Pasas de sexto grado a primer año, se raya la camisa. En tercer año, que es tu último año utilizando camisa azul, te raya la camisa. Y en quinto año, cuando es tu último año utilizando camisa beige, te rayas la camisa porque, bueno, ya vas a la universidad. Esos son, y entonces, ¿cómo que te rayas la camisa? Te dejan mensajes, te dejan cosas bonitas ahí, corazones, con todo el amor, te amamos mucho. Lo menos hipócrita. Lo menos Ay, hipócrita. me caes súper Sí. bien, amiga. Ay, te voy a extrañar hablaron. mucho. De Spoiler, nunca se hablaron en la escuela. de pana, nunca nos Después hablamos. nos hacían bullying. Sí, de eso vamos a hablar también más adelante. Más adelante. Los tres fuimos, no voy a decir víctimas, a nosotros nos hicieron bullying. Entonces, a los tres. Y yo creo que la misma gente. Bueno, en parte la misma gente. Sí. A nosotros nos unen más que los recuerdos felices y la comida. A nosotros nos unen los traumas y los momentos de dolor. O sea, Okay. Unidas como la pasta. unidos como la pasta, literalmente hablando. O sea, de verdad. O sea, aquí, uña y mugre, aquí estamos inseparables. Entonces, claro, fue difícil. No pasamos eso. Nuestras camisas azules están intactas. Yo se las pasé a mi prima porque, mano, nunca la rayé. Yo. Y feo. Se la di. Se la dio a su hermana. Sí. Entonces, Sí. Fue bastante raro. ¿Ves? Como que pasamos de la niñez
adulté. Es como que estás niño, bueno, ya decídete de carrera, dime qué vas a hacer con tu vida. Pero marica, no sé. Que espérate, Pero, vengo chao. saliendo de pandemia. Ayer sí, Literal. ayer estaba encerrada en mi cuarto, o sea. Ajá, fue como un cambio demasiado repentino. Y como digo, perdimos demasiado tiempo. Como Sí. tiempo. O sea, no crecimos mentalmente como que Sí. nos quedamos estancados. Sí. Fue eso está muy como raro. chévere, fue vivir en una burbuja y cuando se acabó todo, Ajá. y literalmente otra vez al mundo, y yo, bueno, Y es como que, bueno, todavía tengo. Como ¿cuántos años teníamos cuando empezó? Teníamos 13, 14. 13, 14. Ajá, es como que teníamos la misma mentalidad de 13, 14, pero estamos en quinto año. Y es como que, marica, ya va. Sí. ¿Cómo así? ¿Ahora qué hacemos? Porque no hubo un crecimiento social, no hubo un Ujú. crecimiento social, no hubo un crecimiento emocional, Sí. mi mamá me dice mucho de que no se quemaron las etapas que se tuvieron que haber quemado. Entonces, para nosotros volver era como que si siguiésemos en segundo año. Y no, chamo, ya estabas a mitad de cuarto año. Entonces, imagínate. Fue madurar así rápido también. Ujú. Y ahí quería decir algo más. Que también que uno entraba a la escuela y se sentía raro. Sí. Ya no podías, o sea, tú estabas ahí, sí, veías tu clase, pero que sí, saludar así de abrazo, beso a tus Ajá. compañeros que llevabas 2 años sin ver. Por ejemplo, nosotros nos veíamos y ya. No ¿Y nos qué? podíamos abrazar, no nos podíamos dar besos ni nada. Ujú. ¿Y qué hora le contaste? Literal. No. ¿Y qué? Olis. 3 metros de Y tú también distancia. pegado. Sí, sí, a un metro Trae de- la nariz por allá. Sí, Diga, hola. Hola, ¿cómo estás? Todo fino, ¿cómo la familia? O sea, horrible. Era muy raro, también es raro ver como los muchachos que siempre hay como que bochincheros en el salón, que siempre andan jugando, no sé qué, y estaban callitos así como que sentados, y estaban así como que quietos, estábamos como que, era un ambiente muy raro, Sí. se sentía demasiado raro, ¿no? Uno se sentía como... Era rarísimo, porque creo que no sabíamos interactuar ni entre nosotros. Ya habíamos perdido esa broma de interactuar entre nosotros, Sí. entonces, como estábamos también tan restringidos, todo el mundo tenía miedo de hacer cualquier cosa. Sí. Entonces estábamos así, como estatuas. Así que sin tocar un pupitre. ni Sí, nada. medio nos sentábamos. Ajá, y Mega se nalga acuerdan que nosotros nos dividieron por secciones, Ujú, y aparte que nos dividieron por secciones, o sea, una sola sección la dividieron en 2. ujú. Y esa Sí. sección, entonces nos sentamos en los pupitres, pero que de repente yo en este pupitre y dos Sí. pupitres Ah, atrás sí. es que se sentaba el siguiente Sí, sí, compañero. sí, Sí. No es que nos sentábamos pegaditos como siempre, sino que Hasta yo me- aquí yo me y el acuerdo otro por que le ponían allá. como cintas a los pupitres, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Como una pasar cinta. que aquí no te dejas sentar, te sientas en el de atrás. Exactamente. O sea, era demasiado raro, ¿no? No, Trauma, feísimo. trauma. Trauma terrible. No. Y es que nos afectó mucho en el crecimiento, ¿no? Sí. Por lo menos para mí esa época fueron de las más difíciles y de paso, o sea, se juntó con aislamiento, con muchas cosas que sucedieron. Y como está diciendo, después nos reintegramos y era como que teníamos el mismo pensamiento de cuando teníamos 12, 13 años. Y como que ya va, ¿qué pasó? Y estamos llegando y de repente, no, mira, que elige carrera, no, ¿qué vas a hacer Sí. con tu vida? No, mira, este es el último año del colegio, pero ¿cómo Sí, que el no, pero- último? pero- Si yo pero- empecé ayer. Exacto, pero acuérdate que ya este año que viene tienes que pensar en la tesis, ¿oíste? Y yo tipo, Maldita tesis. de eso hay trauma, de eso hay trauma. De eso hay que hacer un episodio. un episodio solo para la Solo tesis. de la No, tesis. mentira tampoco. Pero nosotros se podría, yo, si tenemos material. Nosotros, bueno, sí tenemos. Y nosotros aprendiéndonos la tesis porque nosotros en la levitación magnética, bueno, y su impacto en el medio ambiente. Ay, Dios. Ok. Le dimos duro. Ahora deberemos hablar de cómo fue nuestra reintegración a la sociedad, al colegio, a todo después de la pandemia. Como fue ese momento como que dale, ya vuelve a tu vida normal, como que no pasó nada, ¿sabes? Sí. Como que no dejamos de ver un poco de gente, como que no perdimos etapa. No, tú vuelve, normal, Sí. tranquilo, o sea, X. Chamo, yo no sé si yo debería decir esto en público, ¿Qué pasó? pero ustedes no creen, o sea, después de que pasó eso de la pandemia, como que nadie se responsabilizó. Y yo digo, en mi mente cuando yo era chiquita, Ujú. funcionaba. Bueno, tampoco es como que hoy soy muy grande, pues, pero O sea, era chiquita ayer. era chiquita, eso fue hace 3 días. Yo decía, mano, pero ¿por qué si se presentó esto? ¿Por qué si se presentó esta pandemia? ¿Por qué no cerraron China? ¿Por qué no cerraron todas las fronteras? Porque a lo mejor si cerraban todas las fronteras, claro, hubo gente viajando, hubo gente montándose en aviones y todo lo demás, pero a lo mejor el foco de contagio iba a ser menor. Yo digo, ¿por qué tardaron tanto tiempo si se supone que eso empezó como desde diciembre, más o menos, del Creo que 2022? Y No. nosotros recién o más. 2020. No, del 2000, porque dije 2022, 2020. Por eso Y usted dije dije, De 2024, marica, ¿qué? sí, diciembre del 2024. Ajá, sí, eso empezó en diciembre del 2019. ¿verdad? Del 2019. Eso, sí, claro.
¿Por qué? Porque nosotros recién nos vinieron a encerrar en marzo del 2020. O sea, ¿por qué esperaron tanto tiempo a que la situación se agravara tanto en vez de cerrar las fronteras, todas las fronteras? Mira, ¿cómo es que se llama esto? Sí, no sé. No. Terrestres, de Ajá. todos, aéreas, acuáticas, fluviales, las que ustedes quieran. A caballo, en burro, en Porque bicicleta, en literalmente patineta. nadie se esperaba eso. O sea, la pandemia más fuerte de la humanidad fue el siglo pasado, la peste negra. Ujú. Entonces, cuando empezaron los primeros casos, que, eso es una gripe ahí. Claro, es que no. Y entonces, cuando empezó a ponerse feo, o sea, ya había muchos casos que se presentó incluso ya en otros países, no solo en China. Cuando en China Ujú. se empezó, que bueno, ok, cierren China. Y luego empezó a darse en otros países porque no cerraron las fronteras a tiempo. Exacto. Entonces, ¿cómo no se lo tomaron en serio? Es que pasó eso. Exacto. Ujú. Es lo que yo opino. Yo estaba de chiquita y decía, ¿pero por qué? Y yo hablaba como que si yo fuera política y jefe de un país. O sea, yo dije, Es que en algún momento todos hemos pasado por eso. sí, todos hemos pasado como que, bueno, es muy fácil encontrarle respuesta a los problemas cuando Claro. uno no es el que está metido Mientras en uno está en eso. su casa y viendo el techo. Sí. ¿Y por qué no hicieron eso? ¿Por qué? Porque está tan fácil como cerrar la frontera. ¿Por qué no imprime más dinero? Eso, sí, literal. ¿Por qué no imprime más dinero? Esa es la solución al problema. Pero, ¿a quién carajo le importa la economía? O sea, no, mentira. Pero, ese era como que mi tren de pensamiento. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, el punto es que yo creo que el mayor error fue ese, haber pensado que no era algo tan grave o que era, bueno, X, una gripecita más de nada. Hasta que, bueno, la gente le empezó a fallar los pulmones y tener una obstrucción total hasta que se moría. Ujú. Entonces ahí es donde la gente dijo, oh, bueno, creo que esto sí está grave. Sí. O sea, Que no solo es en la parte de autoridades mayores, sino también nosotros como sociedad, es como que lo veamos, sí. como que Ah, es una gripe, sí. una cosa más, como el chikungunya, ¿te acuerdas cuando el Ah, chikungunya también? Y cuando tuvimos cabello y la lucha contra el Zika, No me acuerdo Ajá. de eso, yo sí me dio chikungunya, no me acuerdo. medio chica. No, en serio. O sea, me imagino que la gente se pensaba que era como una cosa así, como que, ay, bueno, ajá, eso va a pasar, no, Sí. no es la gran vaina. Sí, Spoiler, sería la gran vaina. spoiler, nos quita 2 años de la vida. Spoiler, estamos traumados. Spoiler, Pero, un salto en el tiempo que no recuperaremos jamás. Entonces, feo. O sea, ya centrándonos en la reintegración, creo que fue muy difícil para todos, esto fue paulatino, y con miles de restricciones de seguridad, como dijeron antes, literalmente no te me acerques a 3 metros, Ujú. 7 metros es lo ideal. Entonces tú estabas tipo, mano, ¿qué hago? Porque sigo estando solo. O sea, sigo estando solo, Sí. no tengo la cercanía de mis compañeros, de mis amigos, de la gente en la calle. Y era gracioso porque por lo menos en nuestro liceo, cada vez que entrábamos por la puerta nos echaban alcohol en las manos. sí, Ay, no. el portero. Sí. El portero Sí, nos sí. echaba alcohol y nosotros tipo, bueno, con esto nos curamos, ¿eh? Con Ajá, esto con esto ya nos salvamos, esto Sí. es escudo, barrera protectora, Sí, ¿sabes? esto es como la manta cuando estamos de noche y está asustado. Con la Ajá. cobija nadie puede pasar. Ay, no. Y también era raro porque entonces a veces cuando hablábamos en los recesos, nos reíamos, pero nadie nos veía las sonrisas, sino los ojos. Ay, los Sí. tapabocas, Los sí, los tapabocas. teníamos todo el tiempo, o sea, absolutamente todo el tiempo, y era muy raro. Era horrible. Sí, se nos quitamos para comer. Y Sí, y apenas. eso era tipo, Ajá. bájatelo o súbete la parte de aquí o bájatelo por aquí. Si cuando vayas a meter el bocado, cuando estés masticando, te lo puedes luego por ahí. Ay, dígame, ve, educación física con tapaboca. Lo peor ¿Qué? del O sea, mundo. está corriendo en la cancha con tapaboca, no vamos a hacer más nada. Lo peor. Lo único, lo máximo que te dejaban, y eso era teniendo a tu compañero a 7 metros, era bajártelo hasta aquí. Ajá, te bajaba un poquito para respirar porque te se marica me Sí, mano, no, y vas a ver a nuestro querido compañero Pedrito desmayándose, tirado en el suelo. O sea, Porque imagínate, 2 años de inactividad y regresamos y vamos a hacer ejercicio con tapabocas. sí. No, no voy a hacer más nada. No, chicos, o sea, no. Bajo el agua, pues, no, aguantando la respiración. No, o sea, por favor, un poquito más de consideración, o sea, no. Porque si esa reintegración ni siquiera nos dieron tiempo, no, eso fue así, ya. Sí, Se sí. acabó esta vaina. Mañana empiezan. Mañana empieza antes de decir,
Sí, literal. Mañana empiezan y bueno, estamos por terminar cuarto año, así que vayan pensando en la tesis y uno, Mañana empieza y de paso vamos atrasados. ajá, porque era siempre el Sí. discurso que decían, muchachos, vamos atrasadísimos. Es que sí, vamos atrasados. Sí, en verdad. Porque no tenemos profesores en muchas materias, por lo mismo que ellos pensaban que íbamos a seguir en pandemia. Sí, era- Y por lo mismo, los profesores ya tenían todo como Estructurado, estructurado para seguir en pandemia. Sí, También fue un choque para ellos, como que de repente, dale, empieza la clase. exacto. Entonces nadie tenía estructura de absolutamente nada, más que nos faltaban profesores. Entonces estamos atrasadísimos en todo. En Sí. toda la materia hemos atrasado. Y más en las que no teníamos profesores, que sí, física. Ujú. Física fue horrible, Física fue horrible. que me mataste. Horrible. Y en la tesis, en la propia tesis también nos atrasamos por exactamente lo mismo. O sea, horrible, 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 horrible. Me acuerdo que en Horroroso. quinto año no hubo un solo día en que yo no hiciera tarea o que tuviera tarea pendiente. De pana. No hubo Y no un pensáramos solo en día. tareas. Literal. Sí, porque íbamos demasiado atrasados y más encima teníamos la tesis, más encima que pensar en la universidad, nos estamos reentregando, como que ajá, y como yo hablo, De y que pana. voy a estudiar y no sé qué, yo todavía estoy en segundo año, marica, ya. Sí. Y ese impacto mental de tener que seguir con las tareas como si nada, mientras que tenías compañeros que a lo mejor, yo no sé cómo hicieron y de para que me quito el sombrero y los admiro mucho, compañeros que a lo mejor perdieron familiares cercanos, como tú hacías para seguir con las tareas, más. Sí. O sea, Ujú. era algo que no iba a esperar por ti, porque el liceo tipo, ay, bueno, chimbo. Bueno, ¿y dónde está la tarea de valores? Y uno, Literal, O sea, pero ya va. y uno tipo, pero ya va, hombre, ahorita que el colegio nos denuncia. Bueno, la no señora. muchos nombres, no van a poder. No van a poder, fuck you, ah, no. Mentira, siempre amor, somos salesianos 100%. Ya te delataste. No, hay un montón de colegios salesianos, hermana. Bueno, Bueno, pero. A ver, y encima de todo eso, que bueno, somos de Venezuela. Entonces, aparte situación pandemia, situación país. sí, porque aprovecharon para echarnos toda la vaina aquí a Venezuela en pandemia, no lo olviden. Horrible, pero o sea, es como que una tragedia, más otra tragedia, más otra tragedia, es como que todas tragedias al mismo tiempo, Y sí, y en el mismo momento, pero ya va, dame un chancecito, un descansito, vamos a descansar 5 minutos una tragedia para empezar con la otra, no todas al mismo tiempo. Olvidamos lo de la vacunación, ¿se acuerdan? La vacunación del colegio. sí, a nosotros acuérdate que nos hicieron firmar los papás una tarjeta para decir nos vacunaban. ¿Nosotros nos Ajá. vacunaron? Yo me Claro. vacuné en otro lado, yo no me había vacunado Yo en me otro vacuné lado. en el liceo. Yo creo que yo no me vacuné. No, Ale no se vacunó, pero yo sí me vacuné en otro lado, me puse creo que 2 dosis. Yo me O puse si fuera en dos, liceo. yo creo que fue en el liceo. Yo me acuerdo de tener la tarjetita y todo, nos traían eso en unas cavas y los niños se sentándose en el salón este de vidrio. De vidrio, se lo decía, Ay. decía solo Pero eso, yo me acuerdo que una vez, a mí sí me vacunaron, pero no era de COVID, era de normal, como de unas vacunas de esas que... Era la de los bebés de 6 meses que se la puso, se la puso la Exacto, de esas que te las tenés que poner, pero no era de COVID. Ah, yo De creo que COVID también creo- recuerdo nunca me No, llegué a no vacunar. era de malaria, fiebre amarilla, una cosa así. Sí, esas que uno Sí, sí. la pone a la gente. Sí, sí, esas que Que ponen ponen que hacen los trabajos, ¿sabes? En el colegio. Esas que ponen los doctores. Pero en el colegio nunca me llegaba a vacunar de COVID. Y también estaba el miedo de las vacunas del COVID, Sí, porque a veces la ay, misma sí. vacuna te como que despertaban los Reacción, síntomas, sí. era una cosa rara. No, Y no. la gente no confiaba sobre todo en las vacunas de cierto país. Y entonces también había esos problemas, la gente prefería como automedicarse. Sí. Y yo tengo mucha familia de hecho que hizo eso. Siempre está el que no, que si te tomas este jarabe no te va a pasar Ujú. nada, eso Y también uno. pasó. Pero es que tampoco había muchas opciones, porque No. entonces ibas a un hospital para que también no te ayudaran porque estaban demasiado llenos de gente, no, Sí, claro, no estaban podían cuidar colapsados. a cada paciente porque había demasiado. De hecho, tenemos no, ¿verdad? Como que ustedes estaban en el colegio. Sí. Tuvimos un profesor que él era doctor y nos contó que en la época de COVID es que había demasiada gente, era una cosa que era impresionante. Y no podían atender a cada uno con un cuidadito, ay, bueno, para ver tal. Entonces era de ir con paciente. Que se murió Sí. bien el otro. Sí. Ajá, exacto. Y por eso mismo la gente prefería no ir al hospital porque a veces era hasta peor. Ajá, que es lo que dice Ale, que era mejor no ir a los hospitales, porque no ibas a tener la ayuda necesaria, iba a ser peor, entonces mucha de esa gente dijo, no, ¿para que yo voy a ir a un hospital para terminar peor? No, O sea, no. Entonces fue por eso que se dio mucho de los contagios que se dieron, familias completas recluidas en una casa porque todos estaban contagiados, Ujú. etcétera. Y hubo gente, esto sí ya no me lo crean, porque ajá, no tengo las evidencias,
pero hubo gente que decía que a raíz de las vacunas terminó siendo hipertenso, terminó siendo con alteraciones en en la tensión a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, y yo, ay, no. Como que presentaba efectos secundarios. Sí. Claro. Que podría ser, porque es una vacuna que como que apareció como que Sí, a los apuros, como que dale. No, y también como que yo digo, ¿por qué están tan interesados? Mano, yo desconfío mucho de la élite, chamo, yo desconfío mucho. Y yo digo, ¿por qué están tan interesados y por qué sacaron unas vacunas tan rápido y no fueron así de rápidos para tomar medidas antes que todo esto se expandiera? Para pensar. Pasa que es más complicado controlar la sociedad mundial que se con una vacuna, ¿sabes? Porque controlar todas, que nadie saliera, que de pana nadie saliera, que la gente decía, no salgan, salen, usen tapabocas, no usen tapabocas, entonces como que bueno, que voy a hacer Claro, pero estudiar un virus y buscar una manera de contrarrestarlo o eliminarlo tampoco se hace de la noche a la mañana, como sucedió. O sea, no es que no se haga de noche a mañana, sino que no se puede controlar. O sea, es algo que tú haces de hacer la vacuna. En cambio, controlar a la gente es como que... Claro. Más difícil. Ajá, como que bueno, ellos hacen lo que les gana. Yo les estoy diciendo y bueno, no Porque quieren... se enfermaban porque no hicieron caso también. No solo le culpamos a los pueblos, perdón, a los... ¿Cómo se llama? Perdón. A los indígenas, pues. No culpamos solo a los gobernantes o a los que tienen poder, porque también fue responsabilidad nuestra. Claro, mucha gente no se tomó en serio, aunque ya nos habían dicho, miren, ya hay caso. Sí. Quédate en tu casa. No lo hicieron. Hubo gente haciendo rumbitas, hubo Ay, gente... Lo que dijimos ahorita de que semana flexible, ¿qué están haciendo? Fiestita. Sí. Ajá, semana flexible. saliendo como si nada. Fiesta, es como que, marico, pero como que es una fiesta, vas a estar en una casa encerrada con 30 personas que desconocen. De pana. ¿Qué es eso? Horrible. Ay, no, la gente se loca. Sí, pero ya después poco a poco como que la cosa se fue flexibilizando, la cosa fue como que mejorando, los casos fueron disminuyendo, pero era raro, porque al fin y al cabo tú no nos conocíamos en realidad, o sea, habíamos quedado como con la imagen de quienes éramos en segundo año, y era como volvernos a conocer, Sí, literal. sí, se sintió así, como que estamos como que reconociéndonos a todos. Ujú. Como que se hubiese cambiado, no sé, de colegio, de ámbito, de todo, y es como que, está como raro. Sí, y es que al fin y al cabo uno le cae como la reflexionadera de que el tiempo, el salto en el tiempo de segundo, por lo menos en el segundo a cuarto año fui real. O sea, una cosa loca o algo inaudito. Pero bueno, o sea, eso fue lo que nos tocó vivir, lamentablemente. Y yo sí siento que la vida antes se movía muy diferente. Yo siento que antes de pandemia nosotros éramos otros, la sociedad era otra. Yo siento que había como más libertad, más felicidad, como que los entornos eran más vivos, o sea, estábamos como más despreocupados. Y a raíz de la pandemia yo siento que la vida enfrentó un cambio tan feo, como que una vida tan gris. Incluso después de ya haber superado pandemia el día de hoy, yo no concibo la vida como la teníamos antes de pandemia. Es que hubo un antes y después, y eso después que ya regresamos a la normalidad, es como que todo el mundo como que lo olvidó, todo como que lo borramos. Sí, eso es lo que O sea, hay un momento que como que se nos olvida, y es como que, chamo, pasamos 2 años en la pandemia completa, donde mucha gente se vio afectada de maneras brutales, y es como que la mente como que lo dijo, no, olvídate de eso. O sea, puede ser un literal, mecanismo como- de defensa. Exacto. Sí. Porque es como dices tú, literalmente regresamos y al poco tiempo la gente se olvidó. Sí. Casi nadie habla de esto. Sí. Y es como que, coño, acabamos de vivir un momento histórico. Literal. Estoy cansada de vivir mis momentos históricos. Chamo, sí. ¿Para cuándo nuestro romance de adolescente? Ay, Hemos pasado de todo, Nuestra pandemia, comedia romántica, ¿vale? posible tercera guerra mundial, pero nunca una llevada a flores ni serenata. Nunca un 14 de febrero con Nunca un 14 de febrero con alguien. Ni al liceo, jamás. Nunca. Qué triste. Bueno, lo que queda es reina, literalmente, de la desgracia. Pero no de esa desgracia, sino del hecho de que nadie nos ha llevado flores. Es terrible. Pero sí, es básicamente, queríamos contarle como cuál fue nuestra experiencia, aunado obviamente que el liceo, que era el momento de la vida que estábamos atravesando, obviamente que para mucha gente fue mucho peor. No queremos que ustedes tomen este video como que nosotros las pasamos peor que cualquiera, porque obviamente que hubo gente que la pasó peor y estamos conscientes de eso. Hubo gente que, por lo menos, si no es muy lejos, los que se graduaron y no tuvieron graduación presencial, eso ya es un coñazo muy fuerte, porque es un momento hito en tu vida. Y que no te hayan hecho
tu acto horrible. Ya ven los videos de TikTok, que eran los actos que lo hacían como por un video, Por Zoom y tal. o que hacían literalmente un video, una edición como que unos muñequitos y le ponían la foto de los estudiantes. Era una cosa terrible, ¿qué es eso? ¿Qué es Para eso? eso nada, Pues mejor nada, o sea, de verdad. para eso no me des nada, dame el título, chica. A ver, título y me voy. Y fue como que hasta a cierto punto yo opino que insensible, porque yo tipo, ¿por qué después de haber normalizado y que ya no había ningún tipo de peligro, por qué no hiciste ese acto Sí, simbólico, Es ¿sabes? verdad. Coño, para darle un cierre a esa gente y decirle, mira, aquí está tu título, te reconocemos, o sea, rescatando eso, ¿por qué no lo hicieron? Ujú. Es algo como que un cierre que no Lamentable va a para haber. ellos. Sí. Por lo menos mi hermano estuvo un tiempo trabajando en el liceo que estudiamos y él nos comenta que eso fue literalmente saliendo de pandemia, fue en el 2022, 2023. Y él comenta que él le tocó limpiar los pupitres y él se sentó estaba a punto de llorar en uno de los pupitres, porque mientras que nosotros estamos en segundo, él estaba en cuarto año. Ah, Entonces, claro. claro, él dijo, yo no pasé por el salón de quinto, Ujú. no me hicieron acto de graduación, y él dice, yo me senté en el que antes era mi pupitre y casi me pongo a llorar. Ah, Ni O sea, siquiera tuve el último timbre. nada, último timbre, ¿verdad? nada. Nosotros tenemos una costumbre de que cuando es el último día de clases del último año, se hace el último timbre. Ujú. Y es algo muy bonito, todos lloramos, todos tipo, bueno, hermano, esta es la última clase, el profesor de la última clase es como que el que tiene la responsabilidad de despedirnos bien, ¿sabes? Entonces, es algo icónico, realmente muy icónico, y ellos no lo tuvieron. Entonces es como, ¿por qué? O sea, doloroso. Ujú. Así que volvemos y decimos, no queremos que con este video se tome con que, ay, bueno, sí, los que mejor peor la pasaron, pues disculpa, no, sino que expresar cómo fue nuestra vivencia, que al fin y al Ujú. cabo todos perdimos algo. O sea, todos perdimos algo desde familiares hasta momentos de nuestra vida, oportunidades, hubo gente que perdió trabajo, hubo gente que perdió hijos, hubo gente Sí. que perdió muchísimas cosas, hubo gente que quedó sin casa porque no tenían cómo pagar su vivienda, entonces hubo gente que perdió muchas cosas. Y no se trata de, bueno, vamos a ver quién sufrió más, todos Ujú. sufrimos. Entonces queríamos como comentar esto, como a qué, Ya que no se le como da a 3 años, mucha 3 años información después. desde entonces. Sí. Es Ujú. como decimos, esto se olvidó y Ujú. queríamos como compartir esa vivencia con nuestro público, ya que sí, fue un momento traumático, sí, pero eso no quiere decir que hay que olvidarlo. Exacto. Y bueno, está conscientes de que uno no sabe lo que va a pasar mañana, uno no sabe si vuelve a pasar una broma esta, entonces estar obviamente mucho más preparados a lo que pueda suceder, Ujú. porque uno no sabe. Ahorita en este momento puede estar pasando algo y nos entremos en confinamiento dentro de 3 meses, o sea, uno no sabe realmente. Así que, bueno, es eso. Y bueno, decir también que, a pesar que fue una época dura para todo el mundo, o sea, literalmente para el mundo entero, también hubiera personas que de cierta manera lo pudieron disfrutar o pudieron sacar provecho de la situación, pues pudieron Sí. seguir adelante o salir de situaciones feas. Yo he leído de gente que, por ejemplo, estaba estudiando en el colegio y de repente tenía un ambiente tóxico. Por ejemplo, que le hacían bullying y esos 2 años que tuvieron de aislación fueron muy buenos para ellos. Aislamiento, no se dice aislación. De aislación. De aislamiento fueron muy buenos para ellos, Sí. para su salud mental, gente que salió de situaciones feas, gente que, como yo, por ejemplo, que descubrió hobbies nuevos, que, o sea, pudieron sacar cosas bonitas de esos tiempos tan feos. Exactamente. Entonces, hay que sacar lo bueno de lo malo. Claro. Exacto. Aunque fue un evento muy traumático para la humanidad, bien, como bien dice mi amigo Ale, también hubo un momento para cosas buenas, para nuevos conocimientos, las personas que salieron de eso, y no solo personas. Aquí quiero agregar lo que se vio en las calles cuando todos estamos encerrados en casa. La naturaleza empezó a expandirse en esos 2 años. Ujú. Ya no había tanta contaminación, por ende, Sí. los animales empezaron a repoblar las calles, veíamos animales salvajes en ciudades, incluso la noticia de los delfines en Venecia, que fue una noticia que conmovió a muchas personas. Sí. Entonces, aunque sí fue un evento traumático, siempre hubo como esa luz o esa esperanza Sí. para algunas personas, incluso para la naturaleza, y entonces como, ok, fue un momento traumático, pero no hay por qué olvidarlo. Hay que Exacto. darle como aceptarlo en nuestras Ujú. vidas, aunque perdimos mucho.
Sí. y aprender de ello. Sí, Ujú. yo también creo que vi una noticia que no sé si fue de Estados Unidos o en México, que había una montaña que antes no se veía por la contaminación y a partir de la pandemia se veía clarita la montaña. O sea, una cosa que mientras que a lo mejor para nosotros como seres humanos, mundo material, fue pérdida, para la naturaleza creo que Sí, fue ganancia. sí. O sea, realmente para la naturaleza es tipo como que se depuró, como que se limpió Ujú. La y contaminación disminuyó y ayuda mucho sí. a las especies de animales salvajes. Sí, y empezaron, habían construcciones de edificios que la vegetación empezaba como a tomar lugar, fue algo grande, o sea, fue Sí, fue algo algo, bonito dentro de toda esa sí, parte. O sea, eso de sí, que ¿cómo digo? ¿La pandemia? la No, naturaleza. la naturaleza. Se olvidaba la La- palabra. Una palabra súper normal y que Sí, la la dijimos hace palabra 2 segundos. Que la naturaleza como que retomara la tierra una vez más, igual que los animales como que ¡y dominaremos el mundo! Sí, tipo, por fin somos felices. Sí, en mi momento. Este es mi momento, que duró 2 años y después coño, otra vez. Conchale, eso mató. Y ya que me estaba acostumbrando a estar sin ustedes. Ajá, como le decimos, hay que sacar lo bueno de lo malo y aprender de esas situaciones, pues. No hay que quedarnos solamente en todo lo malo que pasó, porque sí fue terrible, Sí, pero hay que aprender de eso, y seguir adelante y no volver a repetir esos mismos errores que tuvimos todos esos años. exactamente. Y con eso yo creo que ya estaríamos terminando este capítulo. Por favor, síganos, suscríbanse. Aquí están todas nuestras redes sociales para que vean la vida personal de cada uno, porque yo sé que ustedes son chismosos. Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres ver nuestra vida. Dan en la campanita, estén pendientes de todos nuestros videos y coméntenos lo que quieran si tienen experiencias acerca de este mismo tema o temas que ustedes quieren que nosotros hablemos en el futuro. Estaremos leyendo. Y síganos en nuestro Instagram, que allá estamos muchísimo más cercanos con ustedes. Ahí estamos haciendo dinámicas de participación. Puedes aparecer con tu historia en muchos, ya sea anónimos, si quieres que comentemos tu nombre, en nuestros episodios. Así que estén pendientes por allá, porque allá es donde regularmente dejamos ese espacio para que ustedes participen. Así que sí. Gracias por ver. ¡Chao!